En el pensamiento de Ludwig Wittgenstein se distinguen dos periodos claramente diferenciados. Por ello se habla de un primer y un segundo Wittgenstein. Los juegos del lenguaje son un concepto clave del pensamiento del segundo Wittgenstein. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras Wittgenstein servía en el ejército austriaco, escribió un libro con el que pretendía solucionar, de una vez por todas, los problemas de la filosofía. Este libro se tituló Tractatus Logico-Philosophicus y vio la luz en 1921. Sin embargo, a partir de 1929, Wittgenstein es cada vez más consciente de que el enfoque del Tractatus es erróneo. Desde este momento y hasta su muerte en 1951, intentará dar forma a una nueva concepción filosófica que es una crítica no solo a su pensamiento anterior, sino también a conceptos claves de la filosofía moderna y contemporánea. Para entender esta evolución y la importancia del concepto de los juegos del lenguaje en ella, debemos resumir las claves del primer pensamiento de Wittgenstein, la concepción del lenguaje presente en el Tractatus Lógico-Filosóficos. Supongamos que tenemos aquí el conjunto que agrupa a todos los enunciados o frases verdaderas. Las ciencias como la física, la biología o la economía se ocupan de determinar cuáles son estos enunciados. Un enunciado es verdadero si expresa un hecho que constatamos a través de la experiencia que ocurre. El conjunto de los enunciados verdaderos es una clase que pertenece a otra clase o conjunto mayor, la clase de los enunciados que tienen sentido. Un enunciado tiene sentido si se refiere a un hecho que puede ocurrir. Si digo está lloviendo, esta frase tiene sentido porque se puede comprobar si este hecho ocurre o no, saliendo a la calle, por ejemplo. Del mismo modo, decir que Madrid tiene 6 millones de habitantes tiene sentido, aunque ahora mismo esto no sea verdad, no ocurre. Este hecho no ocurre ahora, pero puede que sí ocurra en el futuro. La filosofía o la lógica se ocupan de determinar qué requisitos deben cumplir los enunciados para tener sentido. ¿Qué queda fuera de este conjunto? Todo aquello que no tiene sentido, es decir, aquello de lo que realmente no se puede hablar. Son enunciados o expresiones de las que no somos capaces de determinar a qué hechos se están refiriendo y que por lo tanto no podemos saber si son verdaderas o no. Hay frases que claramente no tienen sentido. No sabemos de qué nos están hablando. Este es el caso de las frases que están en el cuadro de la izquierda. Sin embargo, hay otras frases que, aunque en apariencia tienen sentido, sin embargo no podríamos determinar de qué hecho nos están hablando. Este es el caso de las expresiones que están en el cuadro de la derecha. Aquí no podemos establecer con claridad cuáles son los hechos a los que estas expresiones se refieren. ¿Pero qué requisitos debe tener un enunciado para tener sentido? Según Wittgenstein, el mundo es el conjunto de hechos simples que ocurren. Un hecho simple es aquel que no se puede dividir en otros hechos y que está formado por objetos que tienen ciertas propiedades o relaciones. Un enunciado tiene sentido si representa un hecho simple. Para ello debe estar compuesto por palabras que se refieren a objetos que forman parte de ese hecho. Y estas palabras deben estar conectadas entre sí de tal forma que reproduzcan la relación que los objetos tienen entre sí. Este hecho está representado o figurado por la frase. Podemos ver cómo las palabras o los términos del lenguaje son como etiquetas que señalan un objeto. Con estas palabras o términos podemos realizar enunciados que representan hechos que pueden ocurrir. Estos son los enunciados que tienen sentido, y dentro de ellos, aquellos que se refieran a hechos que ocurren realmente serán los enunciados verdaderos. Queda delimitado claramente así la diferencia entre las expresiones que tienen sentido y las que no, y por lo tanto, en aquellos ejemplos que hemos mencionado antes, como Dios existe o el alma es inmortal, el no poder referirlos a hechos constatables implica que carecen de sentido y formarán parte de aquello de lo que no se puede hablar. En 1929, Wittgenstein retoma la actividad filosófica y da un giro completo a su pensamiento. Considera ahora que la concepción del lenguaje del Tractatus Logico-Philosophicus está equivocada y que es necesario hacer un enfoque completamente nuevo.
Buena parte de los problemas radican en la idea de entender las palabras como etiquetas y por lo tanto concebir que el significado consiste en referirse a objetos o a hechos. Wittgenstein desarrolla ahora una nueva teoría del significado que gira en torno al concepto de regla. El significado de una palabra está contenido en la regla de su uso. La regla sirve para determinar en qué situaciones el uso de la palabra es correcto, distinguiéndola de las situaciones en las que es incorrecto. Tomemos la palabra rojo. Llamar rojo a esto es correcto, pero decir que esto es rojo es incorrecto. ¿Cuál es la regla de uso? Usamos esta palabra para las cosas que son rojas, pero esto no aclara mucho. Imaginemos a un ciego de nacimiento que milagrosamente ha recuperado la visión. ¿Cómo le explicaríamos lo que significa la palabra rojo? Tendríamos que mostrarle objetos rojos de diferentes tipos y señalándolos pronunciar la palabra rojo. Así puede entender lo que significa rojo. Pero esto no es tan fácil porque esta persona debe aplicar esta palabra a una multitud de objetos en las que se encontrará matices de color diferentes a las muestras que hemos empleado para enseñarle el significado de la palabra. ¿Cómo puede determinar cuáles son rojos y cuáles no? Miremos esta paleta. ¿Este color es rojo o es rosa? ¿Este es marrón o sigue siendo rojo? Pero el problema no afecta solo a los casos dudosos en los extremos de la paleta. Tengo delante de mí esto. ¿Es rojo? Para determinarlo, debo recordar lo que vi cuando me enseñaron qué significaba rojo y determinar si lo que veo y lo que recuerdo se parecen lo suficiente. Pero puedo plantearme otra duda. ¿La muestra de color que ahora recuerdo es realmente igual al color que vi entonces? ¿Cómo lo puedo saber? ¿No puede estar mi recuerdo contaminado por lo que veo ahora y forzar un parecido que no es tal? ¿Cuál es el criterio o regla? Las decisiones sobre si el color que tengo delante se parece lo suficiente a las muestras con las que me explicaron la palabra rojo, o la decisión sobre si el color que recuerdo es igual al que vi realmente cuando me lo explicaron, descansan enteramente en lo que a mí me parezca en cada caso. Y no puedo dar otra razón o criterio. Sin embargo, esto es demasiado arbitrario, subjetivo y sujeto a variación. Realmente, allí donde no hay claridad sobre lo correcto e incorrecto, no podemos hablar de regla, y si no hay regla, tampoco hay significado. Pensar que el significado de los términos del lenguaje es simplemente el resultado de una asignación de la palabra a un objeto, como si fuera una etiqueta, deja completamente en el aire la regla de aplicación de la palabra a la multiplicidad de experiencias a las que cada término supuestamente se refiere, y por lo tanto convierte el uso de estos términos en algo arbitrario y sumamente elástico. Sin embargo, los hablantes de un idioma no parece que tengamos demasiados problemas en el uso de palabras como rojo y muchas otras. Las reglas de uso parecen funcionar bien. Lo que falla aquí realmente es la forma de explicar cómo funciona el significado de las reglas de uso de las palabras. El origen del concepto de juegos del lenguaje está en el deseo de Wittgenstein de explicar cómo funciona el lenguaje a través de una situación sumamente simple en el que podemos ver con claridad este funcionamiento. Wittgenstein ofrece varios ejemplos de juegos del lenguaje. Imaginemos un grupo de personas construyendo una casa. Tenemos por un lado a los albañiles y por otro a sus ayudantes. El albañil grita palabras como ladrillo, losa, arena, cemento, agua, etc. Y su ayudante le proporciona estos objetos. Un juego tiene reglas, y las reglas delimitan los movimientos o jugadas que son admisibles, que están permitidas. Cada jugador decide qué movimiento hacer, dentro de aquellos que las reglas le permiten. En un juego de lenguaje cada frase es un movimiento, una jugada. Por lo tanto, su significado se deriva de las reglas de uso de esa expresión en el contexto de esa actividad. En nuestro ejemplo, ladrillo quiere decir tráeme cosas de este tipo. Esto implica que las palabras o emisiones lingüísticas tienen significado en el marco de una actividad regulada por reglas y orientada a un fin. Para Wittgenstein, los juegos de lenguaje representan aquella situación en la que las emisiones lingüísticas y las acciones están entrelazadas. Esto implica que las palabras no tienen un significado por sí mismas independiente de una actividad humana, de un juego de lenguaje. Pensar que las palabras son etiquetas de objetos o cualidades, tal y como aparecen en un diccionario, es engañoso.
Volvamos al ejemplo de Rojo y a nuestro invidente que ha recuperado la vista. Le hemos mostrado objetos rojos y le hemos indicado que con cada uno de ellos se utiliza la palabra rojo. ¿En qué momento podemos decir que esta persona ha asimilado la regla de uso de esta palabra? Para determinarlo no debemos mirar lo que pasa en su mente, algo que por otra parte es imposible, incluso para él mismo, sino que debemos observar su conducta. Cuando utiliza la palabra rojo en las situaciones adecuadas, aquí o aquí, pero no aquí, podremos decir que tiene claro el significado. Es decir, esta persona tiene que jugar al juego del lenguaje donde la palabra rojo es uno de los movimientos previstos en este juego. Por ejemplo, el juego de clasificar objetos por el color, o el juego de vender cajas de colores. ¿Quién determina que esta persona juega correctamente? Es la comunidad de hablantes con la que esta persona juega la que determina la validez de cada uno de sus movimientos. El criterio compartido por los hablantes es el que determina la aplicación correcta de la regla de uso. El hablante ha de adecuar su uso al criterio compartido por la comunidad. Aquí se rompe la arbitrariedad y la subjetividad de usar la palabra según me parece. El hablante debe adecuarse a la regla compartida por los hablantes. Una idea clave del pensamiento del primer Wittgenstein, así como de otras corrientes filosóficas conectadas como el positivismo lógico, era entender el lenguaje solo como un instrumento para describir el mundo, de forma que un enunciado solo tiene sentido si describe hechos del mundo. Esta concepción tiene diversas consecuencias. Primero, considerar que la ciencia está en un lugar privilegiado y superior frente a otras formas de uso del lenguaje. Y segundo, considerar que la ética, el arte o la religión son inexplicables o son prescindibles. La perspectiva de los juegos del lenguaje del segundo Wittgenstein es completamente distinta. Utilizamos el lenguaje para muchas cosas, tantas como juegos de lenguaje. Describir el mundo es uno de los juegos al que podemos jugar. Uno entre tantos. Las palabras y los enunciados sirven para coordinar las actividades que las personas hacen en común. Adquieren significado en ese contexto y no como etiquetas de los objetos. El mundo no es algo que esté ahí para ser etiquetado. El mundo y las formas de vida o actividades que hacemos juntos emergen al mismo tiempo que el lenguaje. Por otro lado, las sensaciones que nos proporcionan los sentidos son demasiado variables, fluidas y fugaces como para ser el soporte del significado de las palabras. Son las actividades que hacemos con otros las que apuntalan esta experiencia, canalizándola hacia conceptos suficientemente estables como para permitir la comunicación. Sea cual sea la experiencia subjetiva que tengamos cada uno al ver esto, la realidad es que todos coincidiríamos en agrupar bajo un concepto como rojo a A y D y bajo un concepto como verde a B y C. La concordancia en la conducta de los hablantes sustenta las reglas de uso de los términos y no la incomprobable similitud de sus experiencias privadas. En el Tractatus Logico Philosophicus, el primer Wittgenstein plantea la existencia de un ajuste o correspondencia entre la estructura del mundo y la estructura del lenguaje. Sin embargo, esto no es suficiente. Para el segundo Wittgenstein está claro que hay tres elementos que se ajustan y conforman mutuamente: el mundo, el lenguaje y las formas de vida o actividades que hacemos en común.